Gracias, señor presidente. Bueno, hay una larga historia en la ciudad de Buenos Aires y en nuestro país con respecto a las políticas de memoria. Tuve el honor de ser parte de ellas desde hace muchos años y estoy orgullosa de compartir ese espacio militante con las madres de Plaza de Mayo, con las abuelas de Plaza de Mayo, con los familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas, por los hijos, por los nietos, por tantas personas, con los sobrevivientes, por tantos afectados por el terrorismo de Estado, con los cuales compartimos con algunos alguna militancia ya por los años 70, con otros compartimos el exilio. Pero con respecto a las políticas públicas de la ciudad de Buenos Aires y a la institucionalidad de esas políticas públicas, que es el tema que estamos tratando, también tenemos una larga historia. Hubo un 10 de diciembre del año 1997 que esta legislatura recién se había conformado, se constituía por primera vez allá en el Centro Cultural San Martín, donde funcionaba en aquel entonces, y un grupo de organizaciones de derechos humanos y de militantes nos acercamos a ese cuerpo al que le teníamos mucha fe y esperanza, porque era un cuerpo nuevo, constituido por la nueva Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que dejaba atrás aquel Consejo Deliberante del cual tanto sufrimos y nos avergonzamos los argentinos. Y entonces fuimos a plantearles algo que queríamos plasmar en una política pública, en una ley, que obviamente tenía que ver con algo que venía hacía mucho tiempo ya gestándose en el seno de las organizaciones de derechos humanos, que era conformar, erigir en la ribera del Río de la Plata, donde tantos de nuestros compañeros fueron arrojados, un monumento. Queríamos hacer un monumento, un parque de la memoria. Queríamos que ese parque, fuimos poniéndonos de acuerdo, fuimos construyendo como se construyen estas cosas en el camino y en el andar y en el debate y en el consenso que podíamos construir. Y finalmente, con las organizaciones de derechos humanos, llegamos a presentar a esta legislatura un proyecto que lo primero que era una hojita en la cual describíamos lo que hasta ese momento habíamos llegado a constituir como propuesta, que era esto, que era que este monumento debía contener los nombres de todos los detenidos, desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado, que este monumento debía estar en la ribera del Río de la Plata, por el valor simbólico que este lugar tiene para todos nosotros, que también debía ser un lugar en el cual el arte estuviera presente como herramienta de difusión, como la herramienta de las más potentes para conseguir el objetivo del nunca más, de la memoria, de la verdad, de la justicia y del recuerdo de los ideales por los cuales lucharon nuestros compañeros y por los cuales les quitaron la vida. En ese momento, señor presidente, vinimos a esta legislatura, como contaba, y constituimos la primer forma institucional, el primer germen de espacio institucional que podía existir en la ciudad de Buenos Aires, que fue la Ley 46, que se aprobó en el año 1998, que dispone, porque es una ley que obviamente está vigente, la creación del Parque de la Memoria, del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado y de la Comisión Pro Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, porque obviamente alguien debía llevar adelante la tarea. Estamos hablando del año 1998.
Obviamente era un contexto donde estaban vigentes las leyes de obediencia debida, de punto final, donde prácticamente no se quería hablar del tema, donde las madres de Plaza de Mayo, el otro día alguien recordaba en el Festival de Amnesty, se sorprendieron de que Sting, de que un cantante internacional quisiera participar, quisiera subir a un escenario. Eran cosas que en ese momento no eran las habituales, eran lugares que había que construir para poder poner presente el tema al que muchos espacios políticos le sacaban el cuerpo y con el cual no querían comprometerse. Constituimos esa comisión pro monumento, que la verdad fue y es un ejemplo, que ya no hace falta, digamos, ya en este momento perdió vigencia porque el Parque de la Memoria, como todos sabemos, existe en la costanera norte de nuestra ciudad. Es un ejemplo de lo que se puede construir en el espacio público como herramienta potente de preservación de nuestra memoria, de testimonio. Es el lugar de homenaje permanente. Es el lugar al que no nos cansamos de decir, porque nuestras madres, nuestras abuelas, a las que se les arrebató el derecho de saber qué había sucedido con sus hijos, a las que se les arrebató desde esa dictadura sangrienta, como un plan sistemático, saber qué había ocurrido con ellos, tener los cuerpos, tener ese lugar donde rendirles homenaje. Aquellas que todavía no han podido saber qué sucedió con sus hijos, han convertido, y eso no solo las madres, no solo las abuelas, los familiares también, los hermanos, los hijos, han constituido ese lugar como el lugar al cual van a rendirles homenaje, a sentarse, a conversar con ellos, ese lugar que no pueden tener en un cementerio porque el terrorismo de Estado les arrebató ese derecho. Eso más primitivo que todos tenemos, que es poder cumplir con nuestras ceremonias hacia nuestros muertos. Ese lugar se les arrebató por el terrorismo de Estado. Por suerte la ciencia y el compromiso en algún momento de una organización de la sociedad civil, como es el equipo de antropólogos argentinos, de antropólogos forenses, pero también ahora con el compromiso del Estado en esta política, en algunos casos nos permitió reconstruir y obtener los cuerpos de aquellos que la dictadura nos arrebató. Pero para aquellos que todavía no han podido tener ese privilegio, como dice alguna madre, o como dice algún padre que todos conocemos, y hablo de Aide García Gastelú, hablo de Julio Morresi, que han encontrado los restos de sus hijos. Los que no han tenido ese privilegio hoy usan el Parque de la Memoria como el lugar en el que pueden sentarse a conversar y a rendirles homenaje a los que ya no están. Esas políticas de memoria fueron pioneras en la ciudad de Buenos Aires, porque, como decía, el contexto del país era otro, los contextos y las coyunturas van cambiando, son dinámicas. Y seguimos trabajando mucho. Como todos saben, en el gobierno de Aníbal Ibarra yo estuve a cargo de la Dirección General de Derechos Humanos, que se creó en ese gobierno, que hasta ese momento apenas existía una comisión que no tenía ninguna entidad, que no tenía la participación tampoco de los organismos de derechos humanos, era una informalidad que no tenía prácticamente muy pocas funciones. Estaba a cargo Pampa Mercado, que pobre la llevaba bien, la llevaba como podía, pero no había un apoyo del Estado concreto, no estaban transformadas en políticas de Estado. Toda esa pelea que se fue dando, toda esa lucha que emprendimos, fue toda agarrada de un artículo de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que tampoco es muy extensa cuando habla del tema de memoria, a pesar de ser una de las constituciones más garantistas que existen. Obviamente nos obliga a reconstruir la memoria y guardar la memoria histórica de los hechos que han ocurrido en nuestro país, pero no tiene un capítulo como tiene
sobre otros derechos, digamos, en la Constitución. Pero bueno, de eso nos agarramos y por eso fuimos adelante en instituir en el Estado de la Ciudad un área que fue la Dirección General de Derechos Humanos, que tenía entre sus competencias, por supuesto, las políticas de memoria de la Ciudad de Buenos Aires. Y después trabajamos, porque ya existía antes, porque los organismos venían peleando por esto, en pensar un museo de la memoria. Debatíamos cuál debía ser el lugar del Museo de la Memoria. Hay una ley, inclusive no una ley, sino una ordenanza del viejo Consejo Deliberante, del del entonces concejal, que después fue diputado Eduardo Josami, y que firmaban otros concejales de ese momento que disponía la creación de un museo con sede en la que hoy es la ex ESMA. Digo, hay muchos antecedentes que por supuesto no tuvo entidad y nadie ponía la prioridad en lo que se debía poner, pero bueno, seguimos trabajando y presentamos también a esta legislatura el proyecto de constitución del Instituto Espacio para la Memoria, que fue aprobado en su momento. Quiero corregir alguna inexactitud porque fue aprobado en el año 2002, esa ley. Todavía Néstor Kirchner no estaba al frente del gobierno. Pero bueno, esa ley se aprobó, se constituyó el Instituto Espacio para la Memoria. Al mismo tiempo íbamos trabajando también con los organismos de derechos humanos, pero también con los sobrevivientes de los distintos centros clandestinos de detención, en el reclamo de que estos lugares pasaran a ser lugares de memoria. Parecía, inclusive la creación del Parque de la Memoria, del Monumento a las Víctimas de Terrorismo de Estado, parecía una empresa imposible. Digamos, como esas empresas, como esa lucha que emprendieron las madres, que pudieron, con toda esa manera que encontraron de hacerlo pacífica, dando su ronda alrededor de la pirámide, consiguieron tantas cosas que hoy podemos disfrutar y nos transforman en un país mucho más justo y un país del que podemos hoy estar mucho más orgullosos de la vergüenza que sentíamos algunos por nuestro país durante la dictadura militar y las autoridades que estaban a cargo del mismo. Pero bueno, ese germen, esas ideas estaban dando vueltas. Obviamente, como toda construcción, había diferencias, había acuerdos, en un momento con algunos, en un momento con otros. Esto es historia, esto es proceso social, esto es algo dinámico como cualquier política, como cualquier realidad. Pero bueno, estuvimos, como algunos mencionaron aquí, al frente de la creación del Instituto Espacio para la Memoria. Pero bueno, en este marco, un día, un 25 de mayo del año 2003, llegó al gobierno Néstor Kirchner. Algunos lo conocían más, otros lo conocían menos, algunos organismos habían tenido contacto con él, otros menos. Y todos los que estamos en el campo de los derechos humanos celebramos cuando él dijo que él era hijo de las madres de Plaza de Mayo, que así se sentía. Cuando él sorprendió a todos mandando derogar, digamos, a pesar de que esto era un reclamo que existía, que había presentaciones en el Congreso Nacional, que había presentaciones jurídicas ante la Corte Suprema, pero bueno, él ordenó a su bloque, y esto es parte de nuestra historia y nadie lo puede negar aunque se quiera, él ordenó a su bloque, que era el bloque mayoritario del Congreso Nacional, plantear la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, y terminar con la impunidad en nuestro país. Y allá fuimos, los mismos organismos, los mismos. Tengo una foto en mi escritorio, debajo del vidrio que está sobre mi escritorio, de una reunión que ocurrió allá por el año finales, sería, digamos, segundo semestre del 2003, una de las tantas, porque Néstor Kirchner recibió a las madres y a las abuelas y a los familiares y a los hijos desde el primer día.
pero una de las tantas en que él se sentaba a conversar con nosotros de cuáles eran las políticas que había que llevar adelante. Y en esa reunión un día nos dijo: vamos a recuperar la Escuela de Mecánica de la Armada para que sea un lugar de memoria y de promoción y defensa de los derechos humanos. Y bueno, y yo estaba ahí porque soy miembro de un organismo de derechos humanos, de la Asociación Buena Memoria, que formó parte de esta historia como organismo, pero también, bueno, además, digamos, como ahora, digamos, uno tiene distintos lugares, uno es miembro de organizaciones, tiene militancia histórica y también ocupa lugares institucionales, por suerte, cuando podemos y tenemos espacios políticos que nos lo permiten y lo promueven. Pero bueno, estaba ahí, pero después me tocó, desde mi función como ya subsecretaria de Derechos Humanos, desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, plasmar este acuerdo, este convenio que se firmó el 24 de marzo del año 2004, en el que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el presidente de la Nación acordaban por esta cuestión de la propiedad de los terrenos de la ex-ESMA, acordaban que se llevara adelante esta política de memoria y que ese lugar de horror, de exterminio, de tortura, se transformara en un lugar de vida, se transformara en un lugar de promoción y defensa de los derechos humanos. Sabíamos que era una tarea larguísima, había que sacar a los militares, no fue fácil, fueron años, digamos. La verdad que me emociona porque fueron tiempos muy difíciles, porque algunos emprendimos esa tarea, los organismos nos acompañaron siempre en esto, pero había que pararse frente a los señores de la Marina cuando todavía la renovación de las Fuerzas Armadas no había ocurrido y decirles: muchachos, se tienen que ir. Hubo resistencias, fue un cronograma complejo, fueron distintas actas de acuerdos en las cuales cambiábamos los cronogramas y había muchas resistencias, no era fácil. Allá estábamos con Oscar Parrilli, el secretario general de la Presidencia, con Eduardo Luis Duhalde, con Judith Said, con algunas, quiero recordar porque fue una tarea impresionante, porque estaban mis colaboradoras, estaba Cecilia Yerdi, estaba Ana Barrio, que sigue trabajando conmigo, estaba Florencia Batiti, que hoy trabaja en el Parque de la Memoria. Y la verdad no era fácil, pero bueno, lo hicimos porque Néstor, como pudo demostrar en tantas otras cosas, tenía convicciones firmes y así llevó adelante esta tarea. Y finalmente, la ex Escuela de Mecánica de la Armada se transformó en el espacio para la memoria y la promoción y defensa de los derechos humanos. Al mismo tiempo, Néstor ese día bajó el cuadro de Videla, cosa que la tenía muy callada, no lo sabíamos ni las personas que estaban más cerca. Pero bueno, ahí se constituyó, digamos, es el momento simbólico en el cual no quedan dudas para toda nuestra sociedad, de lo cual se constituye como política de Estado nacional, que la defensa de los derechos humanos, que el fin de la impunidad, que la memoria, que la verdad y la justicia iban a ser a partir de ese momento una política del Estado Nacional de la cual no se podía retroceder nunca más. Eso lo sabemos todos. Que, no sé, la verdad que uno ya ni piensa en quiénes son los que pueden tener otra opinión al respecto de lo que fue el terrorismo de Estado. No era fácil hace 15 años atrás, como estoy hablando. Había debate si era terrorismo de Estado o no era terrorismo de Estado de lo que estábamos hablando. Había debate, había gente que prefería llamarlo de otra manera. Había debate sobre si había que reivindicar o no reivindicar la militancia de nuestros compañeros. No se podría recordar tantos debates. Había debate de cuáles eran las maneras de hacer memoria y por supuesto lo sigue habiendo porque en democracia lo que tenemos que garantizar es la pluralidad de opiniones y también en estos temas tenemos que garantizar la pluralidad de opiniones, pero tenemos que llevar adelante la política pública y el compromiso que tenemos de que en esta política no se da marcha atrás. Y recuperamos la ESMA, y no voy a hacer historia porque es larguísimo, pero recuperamos
lo que era el llamado por los milicos el Club Atlético, el centro clandestino de detención, ahí en la autopista, bajo la autopista. Recuperamos el Olimpo, lo sacamos a cada uno, recuperamos Orletti, todo fue objeto de leyes de esta legislatura y también de leyes nacionales que ratificaron los que eran convenios y las distintas iniciativas. Pero en esta etapa, señor presidente, lo que estamos construyendo hoy es que los sitios de memoria, que esos ex centros clandestinos de detención, los edificios del ex ESMA, Automotores Orletti, el Club Atlético, el Olimpo, Virrey Ceballos, que fueron centros clandestinos de detención de la dictadura militar, que son emblemas nacionales porque por ahí no hacían distinción, que me perdonen los porteños, no había distinción de la dictadura, de estos genocidas, si alguien era porteño o no era porteño. La verdad que llevaron compañeros de todo el país a estos centros de detención de esta zona de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Y la verdad que nos parece que habiendo una política pública del Estado Nacional, consagrada por ley nacional, consagrada por los convenios que se aprobaron por ley nacional, consagrada por la Ley de Protección de Sitios de Memoria, que también existe a nivel nacional, lo mejor que podemos hacer, porque estas son las políticas de Estado que nos van a trascender en el tiempo, es que pasen a la órbita del Gobierno Nacional. En esa convicción estamos trabajando. En esa convicción estamos trabajando. No hacemos politiquería barata con los derechos humanos. Estamos trabajando en el marco de la defensa de las convicciones que siempre tuvimos. Estamos trabajando en ese marco. Y por eso, señor presidente, estamos de acuerdo de nuestro bloque en votar, por supuesto, porque ratificamos y defendemos las políticas del Estado Nacional al respecto, ratificamos y defendemos las políticas de memoria, porque fue el gobierno de Néstor Kirchner y el gobierno de Cristina Kirchner los que hicieron propias las demandas que por años y años venían llevando los organismos de derechos humanos y las transformaron en una política pública nacional, y porque queremos que esto trascienda, por supuesto, trascienda todos los tiempos y que no se pueda dar marcha atrás, es que estamos defendiendo que esto pase a la órbita nacional. También, señor presidente, creemos que la Ciudad de Buenos Aires, estamos convencidos que la Ciudad de Buenos Aires debe tener políticas de memoria. Están consagradas, como decía, en nuestra Constitución. Estamos convencidos. Y estamos convencidos que para eso todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Por suerte, tenemos mucho trabajo por hacer, como siempre, porque si no, ¿a qué nos dedicaríamos? Pero la verdad, tenemos el Parque de la Memoria, con ese Consejo de Gestión que también aprobó esta misma legislatura, yo ya en mi lugar de legisladora, donde está la participación de los organismos de derechos humanos. Estamos creando el Consejo Asesor en Políticas Públicas de Memoria de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que es muy parecido en su formato normativo a lo que es el Consejo de Gestión del Parque de la Memoria. Y en todos esos espacios, como siempre sostuvimos, estamos dando garantías de participación de todas las organizaciones de derechos humanos que están de acuerdo con trabajar junto al Estado en las políticas públicas de memoria, pues no son todas. Pero las que están de acuerdo en trabajar con las políticas públicas de memoria y todas aquellas que después quieran estar, la verdad, porque lo hemos hecho en algunos casos, incorporar nuevos organismos por ley de esta legislatura cuando así sea necesario, están en estos órganos que tienen que ver con dictar las políticas de memoria en los distintos espacios. En el ente público del ex-ESMA están representados todas las organizaciones de derechos humanos que están representadas o estaban representadas o que están mencionadas en la 9961 en el Instituto Espacio para la Memoria. En este Consejo están representadas esas mismas organizaciones. En el Consejo del Parque de la Memoria están esas mismas organizaciones de derechos humanos. Porque esta política la hacemos por la convicción de que nunca más en nuestro país puede volver a existir el horror que sucedió durante la dictadura militar. Porque estamos convencidos de la reivindicación de la militancia de nuestros compañeros, porque estamos convencidos de que las madres, que las abuelas, que las familiares, que los hijos hacen de nuestro país un ejemplo ético para el mundo. Estamos, como bloque del Frente para la Victoria, defendiendo en esta legislatura la aprobación
de este acuerdo y de este proyecto de ley. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado.